Hola amigos, de nuevo. Resulta que os digo cómo, por qué no se pierde peso y no os he dicho qué debéis de hacer concretamente para perder grasa, mejor dicho. O sea, os he dicho qué ocurre muchas veces, por qué no perdemos grasa, os he explicado un poco tal, los procesos, y no os he dicho qué cosas concretas debéis de hacer para perder grasa. Entonces, os lo voy a explicar súper rápido, voy a intentar ser muy rápido. ¿Vale? A ver, lo primero que tenemos que hacer siempre es descartar problemas de salud. Entonces, si tenemos algún problema de salud un poco serio, tenéis la glucosa alta, tenéis problemas digestivos, tenéis la tiroides en mal estado, tenéis mal sistema nervioso, todo eso tenéis que ir al médico. Ni yo ni nadie en internet, nadie que tenga un poco de capacidad y de sentido común, os va a dar desde lejos instrucciones, no tendría sentido. Tienen que ver cada caso lo que es. Entonces, si tenéis algún problema realmente de salud, ir a vuestro médico porque nadie va a solucionar nada desde lejos, ¿vale? Y yo menos. Vale, muy bien. Eh, Siguiente cosa, lo primero que tenemos que hacer, reducir un poco el gasto calórico, la comida que comemos al día, reducirla un poco. Siempre os lo comento, un poco, no mucho. Siempre acordaros que os digo, nuestro cuerpo, nuestro sistema funciona por adaptación. Así que si yo le quito un poquito, sí que se va a poder adaptar. Si yo le quito mucho, no se va a poder adaptar. Y lejos de mejorar, lo voy a hacer es empeorar. Así que reducir un poco. La forma más fácil es que cojáis en la comida de mediodía y quitéis un poquito de lo que coméis y os vayáis pesando. Cuando veáis que ya estáis más o menos en el peso o que vais perdiendo poquito a poco algo de peso, estáis en el buen camino. ¿Vale? Pues eso sería lo siguiente que... A ver... otra de las cosas que yo haría, ¿vale? Otra cosa que quiero que quede clara, porque luego hay gente que me dice tal... A ver, yo os doy opiniones sobre mis experiencias y sobre todo lo que yo voy estudiando, que es bastante, os lo aseguro. Entonces, de todo lo que yo voy deduciendo y de todo lo que yo voy analizando, os intento explicar. Pero lo que yo explique no significa ni que sea la verdad única y exclusiva, ni que tengáis que seguirlo. O sea, yo os doy una opinión, os digo, según lo que yo, y siempre lo que opino yo es en torno siempre a la ciencia, a la evidencia científica, no a lo que se invente gente, sino médicos, estudios y datos constatados de lo que ocurre, ¿no? De cómo funcionamos. Yo no invento nada. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué haría? ¿Qué hago yo además? Si yo quiero reducir, cuando he querido reducir, ahora estoy en un peso más o menos bien, pero aún así no lo hago. ¿Yo qué hago? Antes de hacer deporte yo no tomo hidrato de carbono. ¿Vale? ¿Por qué? Porque os he explicado muchas veces, lo primero que utilizamos es el hidrato de carbono. Si yo voy a hacer ejercicio y tengo hidrato de carbono, mi cuerpo, mi organismo va a gastar hidrato de carbono principalmente. Siempre se entremezcla, siempre se gasta un poco de grasa, un poco de hidrato, pero lo principal va a gastar hidrato. Entonces, si yo quiero forzar a gastar grasa, tendré que comer menos hidrato. Es que eso es de cajón. ¿Vale? Pues eso, pero que conste que eso es algo que yo hago y que yo después de todos los estudios que llevo, digamos que llegas a esa conclusión. Pero si tú, que me estás viendo, desayunas todos los días con hidratos o antes de irte a hacer ejercicio, te comes tus hidratos y estás a gusto y estás bien, tienes todo mi respeto. No tienes que cambiar nada. Yo no te estoy diciendo que cambies ni a ti ni a nadie. O sea, yo no cambio nada ni quiero. Yo simplemente doy consejos y os analizo o os simplifico, digamos, de lo que yo voy estudiando, lo que yo voy entendiendo, que a lo mejor no está bien. Vale, pues bueno. Otra cosa es que el hidrato de carbono, es que hay mucha gente que también se confunde. Hay hidrato de carbono saludable, que son todos vegetales, todo lo que sea verduras, frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos. Esos son frutos, o sea, hidratos saludables. Y luego están los hidratos que hemos inventado los hombres, que son otros saludables. Pastelería, bollería, zumos industriales, papas en bolsa, cereales empaquetados. Todo eso son hidratos, pero no son buenos. Tienen un índice tan alto que no tenemos cómo gestionarlo. O sea que cuando yo hablo de hidratos buenos. ¿Vale? Y cuando yo digo de no consumir hidratos,
son de los que no son beneficiosos para la salud. Pero aún así, aun de los buenos, si quieres perder peso y quieres que sea la grasa la que gastes, no tomes hidrato antes del entreno. Después del entreno sí, después del entreno puedes tomar patata, puedes tomar un cereal, o pues siempre que sea integral, puedes tomar alguna legumbre, puedes tomar boniatos si te gusta, puedes tomar cualquier cosa, pero que provenga de vegetales, ¿vale? No pasteles, no helados, no bollería, todo eso no, ni zumos industriales, todo eso no, ¿vale? Después habrá que hacer un deporte que tenga una estructura correcta, o sea, porque os he comentado, si no habéis visto el vídeo anterior, os recomiendo que lo veáis, porque os he comentado que tenemos dos formas. Primero hay que liberar la grasa y después hay que aprovecharla. ¿Vale? ¿Cómo la libero? Con ejercicios de fuerza o de intensidad libero ácidos grasos. ¿Cómo los aprovecho? Luego con un ejercicio más suave, más de intensidad más suave, con un ejercicio aeróbico, con un poquito de carrera, un poquito de bici, un poquito... Así los puedo aprovechar. Aunque depende, como os he dicho en el vídeo anterior, de cómo estemos. Pero mejor lo veis, porque no voy a estar repitiendo lo mismo. Bueno, entonces sería... eso. En el canal que tenemos nosotros, mi hijo y yo, creo que explicamos muy bien y trabajamos muy bien esa combinación de ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos, pero nosotros hacemos más fuerza y cambio de ritmo, intensidad, porque luego el ejercicio suave lo podéis hacer vosotros o vosotras en casa con un poquito de andar, un poco rápido, trotar. No hace falta a nadie que os dirija para hacer eso, pero nosotros os damos la parte más complicada. Vale, muy bien. Perfecto. Una cosa, por ejemplo, no hacer mucho deporte. Si tenéis exceso de peso, no os pongáis a hacer excesivo deporte de golpe porque no vais a poderlo gestionar bien. Por lo que hablamos, porque nuestro cuerpo es un mecanismo de adaptación. Y porque lo que también os hablo en el vídeo anterior, porque no tenemos aún dónde quemar esa grasa que vamos a liberar. Entonces, si tú haces mucho deporte, vas a liberar mucha grasa, pero si luego no tienes no tienes mitocondrias, no tienes densidad mitocondrial dentro de la célula, no tienes el organito donde está el oxígeno, que es donde únicamente se puede transformar la grasa en energía, si no tienes muchas mitocondrias, por mucha grasa que hayas liberado, no la vas a poder aprovechar. Entonces, no hagas mucho deporte porque vas a liberar mucha grasa, pero no vas a tener cómo gestionarla y cómo gastarla. Así que hay que empezar. Por eso digo que entrenéis con quien queráis. Yo creo que yo tengo muy claro cómo funciona esto, pero si no entrenáis con alguien, pero que sepa de qué va. No va a servir de nada pegar una paliza de deporte que diga, ay, me mete mucha caña, que ya, pero si tú no estás para mucha caña, para mucha intensidad, no te va a servir de nada, te va a perjudicar. ¿Vale? ¿Qué más? Pues, bueno, ya está, sería cenar pronto y desayunar no muy pronto, intentar dejar, como siempre os digo, 12 horas y media o 13, más o menos entre la cena y el almuerzo. ¿Por qué? Pues porque simplemente en ese tiempo vamos a estar limpiando, nada más. Nuestro cuerpo tiene ese mecanismo, tiene esa capacidad de autolimpiarse, y si no le dejamos tiempo no se va a poder limpiar, y necesitamos al menos 12 horas para que ese proceso empiece a darse. Y luego aparte, si pensamos un poquito atrás en los tiempos remotos, no será muy difícil entender que los primeros seres que habitaron la Tierra pues vivían arreglo a la luz solar. No creo que cenaran a las 11 de la noche o a las 10, porque no era posible, porque no había luz y no tenían ni mesas, ni tenían bombillas, ni tenían fuego para hacer, ni tenían su cocina, no tenían nada de eso. Entonces ellos tenían que comer pues, cuando veían, cuando había luz, y cuando ya no veían tenían que descansar. Entonces nuestros biorritmos son así, van paralelos a la luz. Cuando sale la luz empezamos a activarnos, nuestro metabolismo se activa, está más eficiente, más rápido, y a partir de la tarde, 6, 6 y media, 7 de la tarde como mucho, se va desactivando. Entonces el cenar tarde tiene dos cosas malas: una por el tema digestivo, porque vamos a dormir pronto, y sobre todo también pues, porque nuestro metabolismo está bajo, está como una empresa que está con los mínimos. Cuando ya la actividad principal se ha ido la gente y se quedan poca gente simplemente para mantenimiento. Pues nosotros a partir de las 6 y media, 7 de la tarde, nuestro cuerpo está en mantenimiento, así que no tiene ningún sentido cenar tarde. Y ya está. Y luego pues cuando rompáis, digamos, cuando comáis la primera vez por la mañana y tal,
si queréis perder peso, no comáis hidratos de carbono. Intentar empezar con grasas, con proteínas, porque es más interesante. ¿Por qué? Porque si os comento que lo primero que gasta nuestro cuerpo son hidratos, si yo pretendo gastar grasa y ya le meto hidratos, sería como un coche que yo quiero limpiar el depósito, por ejemplo, quiero que se gaste toda la gasolina y lo primero que hago todos los días es ir a la gasolinera y llenar el depósito. No voy a poder nunca limpiarlo, porque no le doy tiempo a gastarla. Pues lo mismo, si yo quiero gastar la grasa, que sería la reserva en un coche, si yo no paro de echarle hidrato, nunca voy a gastar grasa. O al menos voy a gastar poca. No es así exactamente, pues siempre se intercala un poco, pero principalmente voy a gastar hidrato. Entonces, si quiero gastar grasa, por lógica no debo meter mucho hidrato, pues no voy a gastar grasa. Bueno, y ya está, ya os he explicado. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, según mi opinión, según mi experiencia y según lo que yo hasta ahora sé y lo que yo analizo con todo lo que estudio. Y yo solo estudio de médicos, ¿vale? Y de documentos y todo eso científicamente probados. Yo no oigo a mi vecino o a mi primo o tal. Yo solo es ciencia pura y dura y luego la transmito. Pero aún así, si no estás de acuerdo conmigo, no lo hagas, si es muy sencillo. ¿Vale? Y nada más, ya solo me queda pues felicitaros la Navidad, que antes también se me ha olvidado. Felicitaros todos estos días, que lo paséis súper bien, que tengáis mucha salud, que tengáis suerte, que tengáis todo bien, cariño, amor y todo. Aunque es un poco difícil tenerlo todo, pero bueno, ojalá que lo tengáis. Pero sobre todo salud, salud que es lo más importante, pues si no tenemos salud, el resto de cosas como que pasan a otra dimensión mucho más lejana, ¿no? Por lo menos en mi opinión. Yo siempre doy mi opinión, no puedo dar otra. Si hablara otra persona os daría la suya, yo doy la mía. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Como digo, felices fiestas, pasarlo bien. Un abrazo a todos y a todas y cuidaros mucho, ¿vale? Chao, gracias.